¿Cómo estamos? El Kowalski y hoy os traigo una reseña de El legado de los sueños, escrito por Iván Menguiano Jiménez y editado por Círculo Rojo. ¡Comenzamos! Nos encontramos ante una novela histórica, de esas de las que, bueno, a mí personalmente tanto me gustan, que bueno, a mí mis géneros favoritos pues sería un poco la novela histórica, un poquito la ciencia ficción y también todo aquello que tenga que ver pues un poco con el mundo del misterio, el misticismo, lo paranormal, etcétera. Y en este caso, bueno, he tenido la suerte de poder tener en mis manos un libro que mezcla dos de estos estilos. Sobre todo lo que vendría siendo la novela histórica y también, bueno, ese punto va a tener ese punto también de misticismo, ¿no? Del misterio, de un poquito ese aroma, ¿no? De mistérico. Pues nada, nos encontramos eso, ante una novela histórica, con esos toques diferentes, que va a tener, digamos, tres pilares fundamentales. Y son los siguientes. En primer lugar tenemos a una familia, a la familia de Juan Benjumea, que bueno, a través de este Juan Benjumea, ¿vale? Su familia, podemos decir, va a recibir un legado, ¿vale? Bueno, el legado de los sueños, como bien le da el título a la obra. Y es un legado, como os digo, ¿no? De sueños, ¿no? Este Juan Benjumea va a tener unos sueños que van a quedar anotados, en cierto modo, en un escrito, en una libreta, podríamos decir, y van a ser un legado para su familia, ¿vale? Lo que hay escrito en esos sueños es es el segundo pilar, podríamos decir, que se fundamenta esta obra, que es, bueno, unas mujeres, ¿vale?, de la época de la Granada nazarí. Esta Granada nazarí va a ser el tercer pilar. Pero me voy a detener un poquito más en el segundo pilar, y es que, bueno, estas dos mujeres van a ser una madre y una hija. Una madre llamada Aisha y una hija, y su hija, llamada Zoraida. Dos mujeres musulmanas, como os digo, de la época de nazarí. Y, bueno, entre comillas, es que realmente, ya os digo, como hay, o sea, van a tener como tres puntos la historia, ¿no? En primer lugar, esta familia de Juan Benjumea, que va a ser en la actualidad, esos sueños que nos van a trasladar a la época nazarí, ¿no? Al Andalus, ¿no? A esa Granada del Al-Ándalus, y donde vamos a conocer a estas dos mujeres y sus vivencias. Y en tercer lugar y en tercer pilar, podríamos decir, tenemos la propia Granada y en concreto la Alhambra de Granada. En esta mezcla, ¿no?, en estos tres pilares, podríamos decir, es por donde vamos a ir caminando a través de esta obra y de esta historia. Y os digo ya desde el principio que nos vamos a entrar en una obra que atrapa mucho desde el principio. Y os digo por qué. ¿Por qué? Pues porque vamos a tener la necesidad, o el autor ha sido capaz, ¿no?, de generarnos esa necesidad de querer saber más y más y más de lo que está pasando con estos sueños. ¿Por qué surgen esos sueños? ¿Cuál es ese legado, ¿no?, que van a dejar esos sueños? ¿Cuál es esa historia? ¿Por qué la familia de Juan también va a ser protagonista? Todo esto nos va a ir atrapando y nos va a ir haciendo que cada vez queramos saber más y más y más y más y más sobre todo lo que está sucediendo. Bueno, me he dejado un poquito así, ya para el final, entre comillas, un cuarto pilar, ¿vale?, que va a tener la obra. Y es que, bueno, el pueblo, entre comillas, ¿no?, podríamos decir, del autor, bueno, de Iván, es el pueblo de Cortegana, en Huelva, ¿vale? También va a ser protagonista de esta historia, porque, bueno, va a ir apareciendo a lo largo de la historia. Y, bueno, sí que es cierto que quizá no va a ser tan relevante, ¿no?, pero siempre va a estar presente, con lo cual al final sí que consigue colocarse como un cuarto pilar de la obra, ¿vale? Donde esto, ¿no?, va a ser como la cuarta pata de la mesa, podríamos decir, ¿vale? Y perdonadme la metáfora tan mala, pero entre comillas va a ser un poco eso, ¿no? Esa familia que vive en la actualidad, donde uno de los familiares, ¿no?, este Juan, va a tener estos sueños
que van a quedar escritos, donde los hijos van a conocer esa historia de esos sueños, de esas dos mujeres de la época nazarí. Vamos a tener a estas dos mujeres como protagonistas, vamos a vivir sus vidas, y también vamos a tener, como os digo, la Alhambra muy, muy presente. Ya os explicaré por qué, porque hay un porqué, y también me parece súper interesante. Y esa última parte, esa última, bueno, ¿no?, esa pata de la mesa que os digo, que va a ser este pueblo, ¿no?, el pueblo del autor. Tiene mucho de personal, yo creo, el libro. El autor nos va a ir, yo creo, contando muchas cosas, ¿no?, pedacitos de lo que es él. Y ya casi para terminar, ¿no?, explicaros el por qué la Alhambra de Granada es, entre comillas, muy protagonista y tiene mucho que ver con el autor, ¿vale? Y es que el autor, Iván, es guía oficial de la Alhambra, en la Alhambra, ¿no? Entonces, claro, imaginaros la cantidad de detalles a nivel histórico que están reflejados en la obra sobre la Alhambra. Es que no os hacéis una idea. Pero ya os digo, se nota, ¿no?, esa cosa tan, yo creo, propia del libro, propia del autor, y que a su vez, pues, volcado en estas páginas hace eso, ¿no?, una novela muy única que creo que está muy bien y que realmente sorprende. Pues nada, hasta aquí la reseña de hoy. Un libro diferente, quizá muy personal, como hemos ido viendo, con unos protagonistas a veces arquitectónicos, ¿no?, como la Alhambra, unos protagonistas del pasado, unos protagonistas del presente. Y ya os digo, ¿no?, un poco una mezcla que a priori, no sé, parece un poco rara, pero que el autor ha sabido congeniar muy bien y ha creado, pues eso, ¿no?, algo diferente y algo que creo que vale la pena que le echéis un ojo. Pues nada, ahora sí, sin más, me despido, nos vemos en más vídeos por el canal de Círculo Rojo, ¿vale? Así que, ¡hasta luego!